I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente sucederá en el día del juicio final? Mucha gente evita este tema porque genera miedo y preocupación. Pero ignorar la verdad no cambiará lo que está por venir. La pregunta que debes hacerte no es ¿sucederá?, sino ¿estoy preparado para ese día? La Biblia es clara. Habrá un juicio final, un tiempo en el que Dios juzgará a toda la humanidad. Desde la antigüedad, los profetas, los apóstoles y el mismo Señor Jesús han hablado de este gran e inevitable acontecimiento. Sin embargo, muchos prefieren ignorarlo o creer que está muy lejano. Pero ¿qué pasa si el día del juicio final está más cerca de lo que pensamos? Si amas a Dios, suscríbete al canal y dale like a este video. Ahora relájate, sube el volumen y escucha cada detalle que he preparado con amor para ti. Hoy nos sumergiremos en las Escrituras y descubriremos la verdad sobre este juicio. ¿Cómo será? ¿Quiénes serán juzgados? ¿Qué pasará con aquellos que no estén preparados? Puede que algunas de las respuestas te sorprendan y tal vez cambien el modo en que ves tu vida hoy. La palabra de Dios nos da varias señales de que nos acercamos a ese gran día. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, Juan describe una visión impactante. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, y no se encontró lugar para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante él, y los libros se abrieron. Luego se abrió otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, según lo registrado en los libros. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y cada persona fue juzgada según sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si alguno no se encontraba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Este pasaje revela una escena impresionante. El apóstol Juan ve un gran trono blanco, símbolo de la santidad y la justicia de Dios. Todos los muertos, grandes y pequeños, estarán ante este trono. Los libros se abrirán y en ellos se registrarán todas las acciones de la humanidad. Nada quedará oculto. ¿Qué nos enseña este pasaje? Primero, no hay escapatoria, todos comparecerán ante Dios. En segundo lugar, que quede constancia de todo lo que hemos hecho. En tercer lugar, que la única esperanza de escapar del juicio de condenación es tener el nombre escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo es que alguien tiene su nombre escrito en el libro de la vida? La respuesta está clara en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no viene por méritos propios, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero, ¿están realmente preparados todos aquellos que se dicen cristianos? Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo capítulo 7,
versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras son impactantes. Esto significa que no basta simplemente decir que eres cristiano, asistir a una iglesia o incluso hacer milagros en el nombre de Jesús. Lo que realmente importa es vivir según la voluntad de Dios. Ahora imaginemos la escena del juicio final. Millones y millones de personas ante el trono de Dios. El tiempo tal como lo conocemos ya no existe. Todos están allí para escuchar la sentencia eterna. Algunos oirán las palabras más gloriosas de la eternidad. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Pero otros, lamentablemente, escucharán las palabras más temidas de la Biblia. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Esta realidad es dura, pero es necesario comprenderla. El juicio final no es un mito ni una metáfora, es un acontecimiento real, profetizado en las Escrituras, y nadie podrá escapar de él. Ante esta verdad, debemos preguntarnos, ¿estamos realmente preparados? ¿O vivimos una fe superficial, basada solo en la apariencia? Mucha gente ignora esta advertencia porque piensa que el fin de los tiempos aún está lejos. Sin embargo, Jesús nos dijo que estuviéramos atentos a las señales, y muchas de estas señales ya se están cumpliendo ante nuestros ojos. Hey, what's up, guys? I'm Fred Warner, linebacker for the San Francisco 49ers. Abercrombie has the new suits you need, plus all the collared shirts to go with them. The Abercrombie & Fitch Collins suit is the only suit you'll ever need for any occasion. Available in slim, classic, and athletic. Pair with a collared classic. Go with a soft, easy-to-wear sweater polo or a comfortable long-sleeve shirt. With so many different fits and fabrics, you can make a look that's completely your own. Add the Abercrombie & Fitch Collins suit and new collared shirts to every occasion this season. Shop online or in store. Hi, this is Javon, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I'm here to help with everything from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. No problem. I can even help schedule a professional measure and install. We can also send you samples fast and free. I just might have to do more. Whatever you need. So the first room we're looking at is for... Shop Blinds.com now and save up to 45% site-wide. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. En los próximos momentos analizaremos estas señales y entenderemos por qué el juicio final puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos, y lo que debes hacer para asegurar que tu nombre esté en el libro de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué evidencia hay de que el fin está cerca? Los acontecimientos mundiales apuntan a ello. ¿Y qué dijo realmente Jesús acerca de los últimos días? Si quieres descubrir estas respuestas, quédate conmigo, porque la verdad que vamos a revelar puede cambiar por completo tu visión del futuro. El juicio final es un acontecimiento inevitable, y la Biblia nos da varias señales de que puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. ¿Has notado lo rápido que está cambiando el mundo? Guerras, desastres naturales, crisis morales y espirituales. Todo ello ya ha sido predicho en las Escrituras como señales de los tiempos. Jesús, en su sermón profético registrado en Mateo capítulo 24, describió las señales que precederían al fin de los tiempos. Leamos algunas de estas impactantes palabras. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero no teman. Es necesario que estas cosas sucedan, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el principio de dolores de parto. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. ¿Te suena familiar? Guerras devastadoras, pandemias, crisis económicas, terremotos y desastres naturales cada vez más frecuentes. Todo esto encaja exactamente con lo que Jesús predijo. Pero continúa su profecía con una advertencia aún más seria. En ese tiempo muchos se ofenderán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Mateo capítulo 24, versículos 10 al 13. Aquí hay algo muy importante, el enfriamiento del amor. ¿Has notado cómo el mundo se está volviendo cada vez más egoísta? ¿Por qué las personas están más preocupadas por sí mismas y menos dispuestas a ayudar a los demás? El individualismo se ha apoderado de las sociedades, e incluso dentro de las iglesias vemos a muchos que han perdido el verdadero fervor por la fe. Además, la profecía habla de falsos profetas. Hoy en día vemos a muchas personas distorsionando la palabra de Dios para satisfacer sus propios intereses. El Evangelio ha sido modificado para adaptarse a los deseos de la cultura moderna en lugar de llamar a la gente al arrepentimiento genuino. Ante estas señales debemos preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para lo que viene? Pero no queda ahí. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo da una descripción impresionante del comportamiento de la gente en tiempos recientes. Pero sepan esto, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá personas que serán egoístas, avariciosas, jactanciosas, soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impías, sin afecto natural, implacables, calumniadoras, incontrolables, brutales, aborrecedoras de lo bueno, traidoras, impetuosas, altivas, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Eviten a tales personas. Este pasaje describe exactamente la sociedad en la que vivimos hoy. Nunca ha habido un momento en que estas características fueran tan evidentes como ahora. El amor propio desenfrenado, el materialismo, la falta de respeto, la corrupción. Todo esto se ha intensificado ante nuestros ojos. Sin embargo, hay un detalle muy importante al final de este pasaje, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá muchos que parecerán cristianos, pero no vivirán conforme a la verdad. Personas que hablarán de Dios, pero no tendrán una transformación real en sus vidas. ¿Estás viviendo un verdadero cristianismo o solo una apariencia de piedad? Si el día del juicio final ocurriera hoy, ¿cuál sería tu destino? ¿Tu nombre estaría en el libro de la vida o estarías entre aquellos que escucharían las palabras más aterradoras de Jesús? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 23. Pero hay esperanza. Dios nos da una oportunidad ahora mismo para arrepentirnos y prepararnos para ese gran día. La Biblia nos enseña que el verdadero cristiano vive en santidad, esperando expectante el regreso de Cristo. En 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10 leemos: El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Al contrario, es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos desaparecerán con un fuerte estruendo, los elementos serán destruidos por un calor abrasador, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará al descubierto.
En otras palabras, Dios está dando a todos tiempo para arrepentirse, pero este tiempo no será infinito. El día llegará como ladrón, inesperadamente. ¿Estamos tomando en serio nuestra vida espiritual? ¿O vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo? Jesús nos advirtió que estemos preparados en todo momento, porque nadie sabe el día ni la hora. Mateo capítulo 24, versículo 44 nos dice: Así también vosotros estad preparados, porque a la hora que menos esperáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y esa es la gran pregunta. ¿Estamos preparados? El juicio final no será un juicio cualquiera. Será el momento en que todo se revelará. Las intenciones del corazón, las acciones ocultas, los pensamientos más profundos, todo estará ante Dios. No habrá excusas, no habrá segundas oportunidades, solo dos destinos posibles: vida eterna junto a Dios o separación eterna en el lago de fuego. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, quiero extenderte una invitación especial. Si realmente quieres estar preparado para ese gran día, quédate conmigo, porque en el próximo momento hablaremos de lo que realmente significa tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Mucha gente piensa que simplemente ser una buena persona o asistir a la iglesia es suficiente para escapar del juicio, pero la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. Si quieres saber esta verdad, no te vayas todavía, porque esta podría ser la revelación más importante de tu vida. Ahora que entendemos las señales que indican que se acerca el juicio final, necesitamos responder a una pregunta crucial. ¿Qué significa realmente tener el nombre escrito en el libro de la vida? Mucha gente cree que simplemente ser una buena persona o asistir a la iglesia es suficiente para garantizar su salvación. Pero, ¿es esto lo que enseña la Biblia? En Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15, Juan describe lo que vio acerca del gran juicio final. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Otro libro se abrió, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, según lo registrado en los libros. Si alguno no se encontraba inscrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Esto significa que en el juicio final, toda la humanidad será juzgada. Nadie escapará. Desde los grandes líderes hasta las personas más sencillas, todos tendrán que dar cuenta de sus vidas ante Dios Todopoderoso. Y el detalle más impactante: si el nombre de alguien no está en el libro de la vida, ese será el final definitivo. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo podemos asegurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? La respuesta está en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una verdad no negociable. No hay salvación fuera de Cristo. Muchos creen que las buenas obras pueden garantizar la entrada al cielo, pero la Biblia enseña que la salvación no viene de nuestras propias acciones, sino de la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 está escrito: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que ninguna cantidad de buenas acciones puede comprar un lugar en el cielo. La salvación es un regalo gratuito de Dios, ofrecido a todos los que creen y se arrepienten de sus pecados. ¿Pero eso significa que las obras no son importantes? De ninguna manera. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En otras palabras, las buenas obras son la consecuencia natural de la fe genuina.
Quien verdaderamente ha sido transformado por Cristo vive según los principios del reino de Dios. Ahora bien, si la salvación viene por la fe, ¿cómo podemos saber si realmente estamos viviendo conforme a esa fe? Jesús nos da una respuesta impactante en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una advertencia muy seria. Jesús está diciendo que no todos los que dicen ser cristianos realmente pertenecen a Él. Muchas personas pueden incluso asistir a la iglesia, predicar y cantar alabanzas, pero si no tienen una verdadera relación con Dios, escucharán estas terribles palabras. Nunca os conocí. Esto nos lleva a una reflexión muy importante. ¿Estamos simplemente viviendo una religión vacía o realmente tenemos una relación profunda con Dios? Tener tu nombre en el libro de la vida significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Y un verdadero discípulo escucha la voz de Dios, obedece sus mandamientos y vive conforme a su palabra. Jesús nos da un gran ejemplo de esto en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las verdaderas ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. No viven según sus propios deseos, sino que buscan obedecer a Dios en todo. Ahora detente y reflexiona. ¿Has escuchado la voz del Señor? ¿Has seguido sus caminos? Porque en el juicio final no habrá término medio. No habrá una segunda oportunidad. Solo dos destinos: vida eterna con Dios o separación eterna en el lago de fuego. Y aquí hay un detalle que muchos ignoran. El juicio final no será un juicio colectivo, sino individual. En Romanos capítulo 14, versículo 12 está escrito: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto significa que no podemos culpar a nadie por nuestras decisiones. No podemos decir que fue por nuestra familia, nuestros amigos o las circunstancias. Cada uno será juzgado por lo que hizo y lo que decidió. Y ese día no importará cuánto dinero tenías, cuál era tu estatus social o cuántos seguidores tenías en las redes sociales. Lo único que importará será, ¿realmente conociste a Dios? Si aún tienes dudas sobre esto, sepa que aún hay tiempo para arrepentirse y entregar su vida completamente a Cristo, pero ese tiempo no será para siempre. La Biblia dice claramente que el día del juicio vendrá como una sorpresa. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, leemos: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En otras palabras, muchos quedarán sorprendidos. Muchos estarán viviendo sus vidas normalmente, sin darse cuenta de que el tiempo de gracia ha llegado a su fin. Ahora os pregunto, ¿estáis preparados? Si el juicio final ocurriera hoy, ¿estarías seguro de tu salvación? Porque ahora vamos a hablar de cómo vivir de una manera que tu vida refleje esa certeza. Si quieres conocer los pasos prácticos para vivir una vida que agrade a Dios y garantice tu eternidad con Él, quédate conmigo. Bueno, en el siguiente momento te revelaremos el secreto esencial para estar preparado para ese gran día. Ahora que entendemos la importancia de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida y vivir una verdadera relación con Dios, surge una pregunta esencial. ¿Cómo podemos prepararnos verdaderamente para el juicio final? La respuesta está en la misma palabra de Dios. En primer lugar, Jesús nos enseña que debemos vivir en constante vigilancia.
porque nadie sabe el día ni la hora en que tendrá lugar este gran juicio. En Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44, dice: Por tanto, estén alerta, porque no saben a qué hora viene su Señor. Pero sepan esto: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche vendría el ladrón, habría estado alerta y no habría dejado forzar su casa. Así también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. He aquí una advertencia directamente de Cristo. El juicio final podría llegar en cualquier momento. Si estamos distraídos, viviendo de cualquier manera, corremos un gran riesgo de ser tomados por sorpresa. Por lo tanto, nuestra vida necesita estar constantemente alineada con la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero es el verdadero arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro nos enseña: Arrepentíos, pues, y convertíos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento no es solo sentirse culpable por lo que hemos hecho, sino un cambio genuino de vida. Es dejar atrás lo que nos separa de Dios y caminar hacia Él. Esto significa alejarse del pecado, buscar la santidad y vivir en obediencia a la palabra. Pero cuidado, el arrepentimiento no significa perfección. Dios no espera que seamos perfectos, sino que tengamos un corazón quebrantado y la voluntad de cambiar. En el Salmo capítulo 51, versículo 17, David declara: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, Dios mira el corazón. Él conoce nuestras intenciones y sabe cuando hay un verdadero deseo de cambio. Si sientes que todavía hay áreas de tu vida que necesitan ser entregadas a Dios, ahora es el momento adecuado para hacerlo. Pero no basta solo arrepentirse. Necesitamos dar un paso más, permanecer fieles hasta el final. En Mateo capítulo 24, versículo 13, Jesús nos advierte: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto significa que no podemos vivir un evangelio de momentos, sino una vida entera dedicada a Dios. Muchos comienzan su camino cristiano con pasión, pero luego se enfrían en su fe. Con el tiempo dejan de orar y leer la palabra y terminan alejándose de Dios. Este es un gran peligro, porque la Biblia nos advierte que la inconstancia puede alejarnos del reino de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, Jesús da una seria advertencia: Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Mejor te sería si fueses frío o caliente. Así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. En otras palabras, no hay lugar para términos medios en la vida cristiana. Dios quiere un pueblo comprometido, que lo ame y lo busque con todo su corazón. Pero ¿cómo podemos mantener este compromiso firme hasta el final? Aquí hay 3 pasos esenciales. La oración nos mantiene conectados con Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos enseña: orad continuamente. Esto no significa que debamos pasar todo el día de rodillas, sino que debemos tener una vida de intimidad con Dios. Hable con Él diariamente, busque su guía, entregue nuestras preocupaciones y dé gracias por sus bendiciones. Quien tiene una vida de oración, tiene una vida de fortaleza espiritual. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús declaró: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es el alimento espiritual que nos fortalece. Sin ella, somos vulnerables al pecado, a la duda y a los ataques del enemigo. Si queremos estar preparados para el juicio final, necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios.
Jesús mismo nos enseñó en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La santidad no es una carga, sino un reflejo de nuestro amor a Dios. Cuando elegimos obedecer a Dios, demostramos que verdaderamente le pertenecemos. Y aquí hay un detalle poderoso. Los que son fieles a Dios no necesitan temer el juicio final. ¿Sabes por qué? Porque en Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito: por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, si estás en Cristo, si vives para Él, ya has sido justificado. Y esta es la mayor certeza que podemos tener. Si estamos en Cristo, no hay nada que temer. Ahora, prestad mucha atención. El tiempo se acaba. La Biblia nos advierte que los días se están acortando y el tiempo de gracia está llegando a su fin. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, leemos: el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Al contrario, es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esta paciencia tiene un límite. Pronto llegará el momento en que la puerta se cerrará y ya no habrá posibilidad de arrepentirse. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos esperando para entregarnos completamente a Dios? El juicio final será un día de terror para aquellos que rechazaron a Dios, pero será un día de gloria para aquellos que le sirvieron fielmente. Y ahora os pregunto, ¿de qué lado estaréis? Si aún tienes dudas, aún estás a tiempo de tomar la decisión correcta. Y en la siguiente parte, revelaremos la verdad más impactante sobre este día, algo que mucha gente ignora, pero que puede cambiar por completo tu visión del juicio final. No te vayas ahora, porque lo que vamos a hablar a continuación podría cambiar tu vida para siempre. Ahora que entendemos la importancia de la vigilancia, el arrepentimiento y la fidelidad a Dios, hay una verdad final acerca del juicio final que muchos desconocen y que podría cambiar completamente su vida. Mucha gente imagina el juicio final como simplemente un día de condenación, donde Dios estará dispuesto a castigar a todos los pecadores. Pero la Biblia nos revela algo sorprendente. El juicio final será también un día de recompensa para los que permanecieron fieles. Sí, Dios juzgará a los malvados, pero también recompensará a los justos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, Jesús declara: miren, vengo pronto, mi recompensa está conmigo, y pagaré a cada uno según sus obras. Esto significa que todo lo que hagamos en esta vida tendrá consecuencias eternas. Cada acto de obediencia, cada elección de fe, cada momento de entrega a Dios será recompensado. Jesús mismo nos enseñó esta verdad en la parábola de los talentos. En Mateo capítulo 25, versículos 21 y 23, dice: bien hecho, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Ven y comparte la alegría de tu Señor. He aquí una promesa increíble. Los fieles no solo escaparán del juicio condenatorio, sino que recibirán honor y recompensa en el reino de Dios. Pero al mismo tiempo, aquellos que han descuidado su vida espiritual tendrán que enfrentarse a una dura realidad. Vea lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y todo aquel cuyo nombre no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto nos lleva a la revelación final y más impactante sobre el juicio final. No será un juicio en el que las personas podrán defenderse o negociar con Dios. Será un veredicto final y eterno. El tiempo de la misericordia habrá terminado. No habrá más segundas oportunidades. Así que necesitamos decidir ahora dónde queremos pasar la eternidad. Si todavía hay áreas de tu vida que necesitan ser entregadas a Dios,
Ahora es el momento de tomar esa decisión. Muchas personas posponen esta elección porque piensan que tienen tiempo. Pero Jesús ya nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 44. Así también vosotros estad preparados, porque a la hora que menos esperáis, el Hijo del Hombre vendrá. No podemos jugar con la eternidad. La vida pasa rápido y cuando menos lo esperamos, podemos encontrarnos ante el trono de Dios. ¿Cuál será entonces nuestra respuesta? Hoy, Dios nos da una oportunidad única, entregarle nuestras vidas completamente a Él, alejarnos del pecado y vivir una vida de fe genuina. El día del juicio final no tiene por qué ser un día de terror para ti. De lo contrario, si estás en Cristo, este será el día de tu victoria, porque en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, está escrito: «Mas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Si permanecemos fieles, escucharemos las propias palabras del Señor: «Bien hecho, siervo bueno y fiel», y no hay mayor recompensa que esa. Ahora os pregunto, ¿estáis preparados para ese día? Si tu respuesta sigue siendo no, hoy es el momento de cambiar eso. Ora, entrega tu vida a Dios y elige vivir para Él cada día. Si este mensaje te tocó el corazón, escribe en los comentarios: «Elijo a Jesús». Y no olvides compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y continúa en el camino del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.